Clara se levantó temprano, como siempre lo hacía. Su pequeño apartamento estaba impregnado con el aroma a café recién hecho, un ritual que le daba fuerzas para enfrentar las largas horas en la cafetería. Vestía con sencillez, un delantal beige y una coleta bien atada que mantenía su cabello oscuro fuera del rostro. Aunque la rutina era su refugio, no podía evitar sentir que algo la acechaba, como si la calma del pueblo fuera demasiado buena para ser verdad. La cafetería, la esquina de la abuela, era un lugar acogedor, frecuentado por los mismos clientes día tras día. Clara conocía los pedidos de memoria, el espresso doble del señor Ramírez, el té con limón de doña Matilde, y el vaso de leche con una galleta para Martín, el niño que siempre llegaba con su celular en mano. Clara se había acostumbrado a sus visitas diarias, no hablaba mucho con él, pero lo observaba con curiosidad. Siempre estaba solo, concentrado en la pantalla, como si el mundo a su alrededor no existiera. Esa mañana, Martín llegó más temprano de lo habitual. Su expresión era diferente, una mezcla de determinación y entusiasmo. Se sentó en su lugar de siempre, cerca de la ventana, y Clara se acercó con su sonrisa profesional. «Lo de siempre, ¿verdad?», preguntó ella mientras colocaba una servilleta sobre la mesa. Martín levantó la mirada, sosteniendo el celular con ambas manos. Sus ojos oscuros brillaban con una chispa peculiar. «¿Tú conoces a alguien llamado Laura Martínez?», preguntó de repente, como si fuese la cosa más normal del mundo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su sonrisa vaciló por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «No, no creo». «¿Por qué lo preguntas?», respondió con voz tranquila. Martín se encogió de hombros y sonrió, como si no se diera cuenta del impacto de sus palabras. «Solo me apareció ese nombre en una búsqueda. A veces, el internet muestra cosas raras, ¿no?». Clara asintió, tratando de ocultar su nerviosismo. Dio media vuelta y regresó al mostrador, donde comenzó a preparar la leche para Martín. Mientras trabajaba, no podía quitarse de la cabeza el comentario. Laura Martínez. Ese nombre había quedado enterrado en un pasado al que nunca quiso volver. Era imposible que este niño lo conociera. Tal vez era solo una coincidencia. Al entregar el vaso de leche, Martín la miró fijamente, sosteniendo el celular como si fuera un objeto sagrado. «Eres muy buena con las personas», dijo de repente, cambiando de tema. Clara frunció el ceño, confundida. «Gracias, supongo». «Eso es lo que siempre dicen de ti en las reseñas de la cafetería», explicó él, mostrando la pantalla. Allí había comentarios de clientes que alababan su atención al cliente y su calidez. Clara soltó una pequeña risa, aliviada de que la conversación hubiera tomado un giro más ligero. «Es parte del trabajo», respondió con humildad. Martín siguió mirándola con curiosidad. «Pero no siempre trabajaste aquí, ¿verdad?». El alivio se desvaneció de inmediato. Clara intentó mantener la calma mientras limpiaba la mesa vacía junto a la de Martín. «No, no siempre. Pero me gusta este lugar. Es tranquilo». Martín asintió, como si estuviera evaluando su respuesta. Luego volvió a concentrarse en su celular, dejando a Clara en paz por el resto del turno. Sin embargo, el sentimiento de inquietud no la abandonó. ¿Por qué un niño tan pequeño parecía tan interesado en su vida? Y lo más inquietante, ¿cómo había llegado a ese nombre, Laura Martínez? A medida que avanzaba el día, Clara intentó enfocarse en sus tareas habituales, preparar café, atender mesas, organizar el mostrador. Pero su mente seguía divagando. Recordó los años en los que ese nombre era suyo, los años en los que vivía con miedo constante. Había dejado todo atrás por una razón. ¿Cómo podría un niño inocente hacerla sentir tan vulnerable? El día transcurrió sin mayores incidentes. Cuando llegó la hora de cerrar, Clara suspiró aliviada. Guardó las últimas tazas en los estantes y limpió las mesas con un trapo húmedo. Martín ya se había ido, pero su presencia todavía pesaba en el aire. Mientras apagaba las luces y cerraba la puerta de la cafetería,
Clara no podía evitar mirar por encima del hombro. Por primera vez en meses, sintió que la tranquilidad de su nueva vida estaba en peligro. El camino a casa estaba oscuro, apenas iluminado por las farolas del pueblo. Clara ajustó su bufanda y apuró el paso, deseando llegar a la seguridad de su apartamento. Mientras caminaba, recordó el rostro de Martín, su mirada observadora y sus preguntas incómodas. Tal vez estaba exagerando, pero no podía ignorar la sensación de que algo se avecinaba, algo que ella no podía controlar. Cuando finalmente llegó a su hogar, cerró la puerta con llave y dejó escapar un suspiro. El apartamento estaba en silencio, y el aroma a café de esa mañana todavía persistía en el aire. Clara se dejó caer en el pequeño sofá y cerró los ojos. «Es solo un niño», se dijo en voz baja, intentando convencerse. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Algo había cambiado ese día, algo que no podía ignorar. Y aunque no quería admitirlo, sabía que Martín era el principio de algo que no podría evitar. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando Martín regresó a la cafetería al día siguiente. Clara lo notó de inmediato, pues era casi imposible ignorar la energía inquieta que el niño traía consigo. Se sentó en su mesa habitual, con el celular en las manos y una sonrisa que denotaba cierta satisfacción, como si hubiera descubierto un gran secreto. Clara intentó mantener la calma mientras le llevaba su vaso de leche y galletas, pero su corazón latía con fuerza. «Hola, Martín. ¿Cómo estás hoy?», preguntó, esforzándose por sonar despreocupada. Martín levantó la vista de su pantalla y la observó con detenimiento. «Bien, creo. He estado investigando un poco», respondió, con un tono que sonaba demasiado serio para su edad. Clara se tensó al escuchar la palabra «investigando». Colocó el vaso sobre la mesa con más cuidado del necesario, evitando mirarlo directamente. «¿Investigando qué?», preguntó, tratando de sonar casual. Martín sonrió, esa sonrisa traviesa que tanto desconcertaba a Clara. «Cosas del pueblo. La gente. Las historias. Es increíble cuánto puedes aprender con solo buscar en Internet». Hizo una pausa y añadió, «Tú también tienes una historia interesante, ¿verdad?». El aire pareció volverse más pesado. Clara sintió que sus manos comenzaban a sudar, pero no podía permitir que su inquietud fuera evidente. Se forzó a sonreír y se encogió de hombros. «Todos tenemos historias, Martín. Pero algunas son menos interesantes que otras». El niño no respondió de inmediato. En cambio, bajó la mirada a su celular y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. Clara aprovechó el momento para alejarse y ocuparse de otras mesas, pero no podía dejar de sentir la mirada del niño siguiéndola, como si estuviera tratando de leer sus pensamientos. Minutos después, Martín volvió a hablar, esta vez lo suficientemente alto como para que Clara lo escuchara desde el mostrador. «Es raro que alguien cambie de nombre, ¿no crees?», dijo, sin apartar los ojos de su celular. El corazón de Clara pareció detenerse por un instante. La taza que estaba lavando resbaló de sus manos, y el sonido del vidrio rompiéndose en el fregadero resonó en la pequeña cafetería. Todos los clientes levantaron la vista, pero Clara no pudo moverse de inmediato. Finalmente, respiró hondo y recogió los pedazos con manos temblorosas. «¿De qué hablas, Martín?», preguntó cuando logró recuperar su voz, tratando de mantener un tono neutro. Martín levantó la vista, sorprendido por la reacción de Clara. «Nada. Es solo algo que leí. A veces la gente cambia de nombre porque quiere empezar de nuevo, ¿no?», respondió, con la inocencia de un niño que no comprende el peso de sus palabras. Clara sintió que la sangre se le helaba. No podía permitir que Martín siguiera indagando en su pasado. Se acercó a su mesa, tratando de mantener la compostura. «Martín, no deberías creer todo lo que lees en Internet. A veces la información está equivocada». El niño asintió lentamente, pero no parecía convencido. Clara regresó al mostrador, sintiéndose más vulnerable que nunca.
No podía dejar de pensar en cómo un niño tan pequeño podía desenterrar cosas que ella había intentado enterrar para siempre. Esa noche, Clara no pudo dormir. Su mente regresó a los días en los que aún era Laura Martínez, una mujer atrapada en una vida que nunca quiso. Recordó las decisiones que la llevaron a cambiar de nombre y a huir, dejando todo atrás. Había creído que ese pasado estaba muerto, pero ahora parecía revivir en cada palabra que Martín decía. A la mañana siguiente, Clara se despertó con los ojos hinchados y un dolor persistente en el pecho. Al llegar a la cafetería, no se sorprendió al ver a Martín esperándola en la puerta. Esta vez, él parecía más serio que de costumbre. Clara decidió enfrentarlo antes de que dijera algo que pudiera empeorar la situación. «Martín, ¿podemos hablar?», dijo en voz baja, llevando al niño a una esquina de la cafetería donde pudieran tener privacidad. Martín asintió, mirándola con curiosidad. «¿Por qué estás tan interesado en mi vida?», preguntó Clara, intentando mantener la calma. El niño parpadeó, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. «No sé. Me gusta aprender sobre las personas. Es como un juego para mí. Pero, siento que hay algo diferente contigo». Hizo una pausa y añadió, «Es como si tuvieras un secreto». Clara sintió que su corazón se encogía. No podía culpar al niño, después de todo, no sabía las implicaciones de lo que decía. Pero para ella, cada palabra era como una daga. «Todos tenemos secretos, Martín. Pero algunos no deberían ser descubiertos». Martín la miró fijamente por un momento antes de asentir. «Lo siento si te hice sentir incómoda. Solo quería entender». Clara suspiró y se frotó las sienes. No podía culpar a Martín por su curiosidad, pero tampoco podía permitir que siguiera cavando en su pasado. «Está bien, Martín. Solo, trata de no buscar más cosas sobre mí, ¿de acuerdo?», pidió con suavidad. El niño asintió, pero Clara sabía que no podía confiar en esa promesa. La semilla de la curiosidad ya estaba plantada, y solo era cuestión de tiempo antes de que volviera a surgir algo más. Esa tarde, mientras cerraba la cafetería, Clara miró por la ventana y vio a Martín caminando por la calle con su celular en la mano. Sintió una mezcla de culpa y miedo. No quería que el niño se viera envuelto en las sombras de su pasado, pero tampoco sabía cómo detenerlo. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió completamente indefensa. La cafetería estaba particularmente silenciosa esa tarde. Clara aprovechaba esos momentos para reorganizar el mostrador y preparar el inventario de la semana. Había sido un día tranquilo, y Martín no se había presentado. Aunque una parte de ella estaba aliviada, otra parte no podía evitar sentirse inquieta. Había algo en la ausencia del niño que la ponía más nerviosa de lo habitual. Sin embargo, trató de concentrarse en su rutina. Cerca de las 5 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a descender, la puerta de la cafetería se abrió con un suave tintineo. Clara alzó la vista y sintió un nudo en el estómago al ver a Martín entrando, esta vez con una expresión seria que no había visto antes. El niño no se dirigió a su mesa habitual, que en su lugar, caminó directamente hacia el mostrador, sosteniendo su celular como si fuera una llave que desbloquearía algún secreto importante. «Clara, ¿podemos hablar?», preguntó con un tono inusualmente solemne para un niño de su edad. Ella tragó saliva, pero asintió. No tenía sentido esquivar la situación. Miró alrededor, asegurándose de que no hubiera más clientes en la cafetería, y señaló una mesa en la esquina. «Vamos allá, Martín». Ambos se sentaron, y Clara notó que el niño no podía quedarse quieto. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, y su mirada bajaba constantemente al celular. Finalmente, respiró hondo y levantó la vista hacia ella. «Creo que encontré algo que te pertenece», dijo mientras desbloqueaba su teléfono y navegaba entre sus archivos. Clara sintió que el mundo se detenía por un instante. Antes de que pudiera responder, Martín giró la pantalla hacia ella. Allí estaba, una foto borrosa pero inconfundible de un documento que Clara no había visto en años.
Su antigua identificación, con el nombre Laura Martínez, claramente visible. Su reacción fue instantánea. Sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones, y sus manos comenzaron a temblar. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con la voz quebrada, olvidándose de mantener la calma. Martín parecía confundido, como si no entendiera completamente el impacto de lo que acababa de mostrarle. ¿Fue un accidente? Bueno, en realidad, estaba jugando con una aplicación que recopila datos de redes públicas. Encontré un archivo viejo en una base de datos y me llamó la atención porque reconocí tu cara. Hizo una pausa, mirando la expresión de Clara. ¿Por qué tu identificación dice otro nombre? Clara se llevó una mano al rostro, tratando de contener el pánico. Quería gritar, correr, desaparecer, pero no podía. Había pasado años evitando enfrentarse a su pasado, y ahora un niño de apenas 10 años lo había desenterrado con un simple celular. Martín, esto no es un juego, dijo finalmente, con la voz más firme que pudo reunir. Lo que hiciste es muy serio. No tienes idea del daño que puedes causar al buscar cosas como esta. El niño parpadeó, claramente afectado por el cambio en el tono de Clara. No quería hacer daño. Solo pensé que era interesante. Es como un misterio, ¿no? Pero ahora veo que estás molesta. Lo siento. Clara respiró hondo, intentando recuperar el control de la situación. No era justo desquitarse con Martín, pero el miedo la estaba consumiendo. No puedes jugar con la vida de las personas, Martín. Las cosas que encuentras en Internet no siempre deberían ser compartidas. A veces, hay razones para que ciertos capítulos de una vida permanezcan cerrados. Martín asintió lentamente, pero todavía parecía confundido. ¿Es por eso que cambiaste de nombre? ¿Querías cerrar un capítulo? Clara se quedó en silencio por un momento. No podía decirle toda la verdad, no a un niño. Pero también sabía que no podía seguir evadiendo la conversación. Sí, Martín. Cambié de nombre porque necesitaba empezar de nuevo. Hay cosas de mi pasado que no son fáciles de explicar. Pero no significa que quiera volver a ellas. El niño bajó la mirada, jugueteando con el celular en sus manos. Lo siento mucho, Clara. Solo quería entender. A veces siento que las personas esconden cosas porque tienen miedo, y quería ayudar. Clara suspiró. Aunque su instinto era protegerse y alejarse, también podía ver que Martín no tenía malas intenciones. Era un niño curioso, demasiado inteligente para su edad, pero todavía un niño. Sé que no quisiste hacerme daño, Martín. Pero tienes que entender que la curiosidad también tiene límites. Lo que encontraste, no puedo permitir que lo compartas con nadie, ¿de acuerdo? El niño asintió con fuerza. No lo compartiré, lo prometo. De hecho, puedo borrarlo si eso te hace sentir mejor. Clara lo miró fijamente, evaluando su sinceridad. Finalmente asintió. Hazlo, por favor. Martín desbloqueó su teléfono y, delante de ella, eliminó la imagen y los archivos relacionados. Aunque el gesto aliviaba algo de la tensión, Clara sabía que el daño ya estaba hecho. Lo que más la preocupaba no era que Martín compartiera la información, sino lo que representaba, una grieta en la fachada que había construido cuidadosamente para protegerse. Cuando Martín se levantó para irse, se detuvo en la puerta y se giró hacia ella. De verdad lo siento, Clara. Espero que puedas confiar en mí algún día. Clara no supo qué responder. Solo asintió y lo vio marcharse, sintiendo un vacío en el pecho. Cuando finalmente se quedó sola, se dejó caer en una silla y enterró el rostro entre las manos. Había pasado tanto tiempo huyendo que no sabía si aún era capaz de enfrentarse a las sombras de su pasado. Pero algo estaba claro, ya no podía seguir ignorándolas. Esa noche, Clara no pudo pegar ojo. Las palabras de Martín resonaban en su mente como un eco interminable. ¿Es por eso que cambiaste de nombre? ¿Querías cerrar un capítulo?
No importaba cuánto intentara distraerse, su mente volvía una y otra vez a los momentos que había tratado de olvidar. El pasado estaba llamando a su puerta, y esta vez no podía ignorarlo. Clara se levantó de la cama al amanecer, incapaz de permanecer inmóvil. Caminó hasta la pequeña ventana de su departamento y miró hacia afuera. El pueblo estaba envuelto en una niebla ligera, el tipo de niebla que lo hacía parecer un lugar aislado del mundo, un refugio seguro. Pero Clara sabía que la seguridad era solo una ilusión. Al llegar a la cafetería esa mañana, Clara se sentía como un fantasma, moviéndose automáticamente mientras preparaba el lugar para los clientes. La campanilla de la puerta sonó, y su corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Martín. Sin embargo, era solo una clienta habitual que venía por su café matutino. Clara intentó sonreír, pero se sentía como si estuviera actuando en una obra cuya trama no entendía del todo. Cuando la cafetería comenzó a llenarse, Clara se dio cuenta de que tenía que concentrarse. No podía permitir que su ansiedad se reflejara en su trabajo. Pero a medida que las horas pasaban, cada sonido de la campanilla de la puerta la hacía tensarse, esperando ver a Martín con otro descubrimiento devastador en su celular. Sin embargo, el niño no apareció. Al mediodía, Clara tomó su descanso. Se sentó en una de las mesas junto a la ventana con una taza de té, mirando distraídamente a las personas que pasaban por la calle. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía continuar con su vida como si nada hubiera pasado, esperando que Martín realmente respetara su promesa de borrar los archivos, o podía prepararse para enfrentar lo que parecía inevitable, que su pasado finalmente la alcanzara. Sus pensamientos se detuvieron cuando vio a Martín acercándose desde la acera. Llevaba el celular en la mano, como siempre, pero esta vez su rostro estaba marcado por una mezcla de preocupación y determinación. Clara sintió un nudo en el estómago. No estaba lista para otra conversación con él, pero no podía evitarlo. El niño entró en la cafetería y se dirigió directamente hacia ella. «Hola, Clara. ¿Puedo hablar contigo?», preguntó, con un tono que denotaba sinceridad. Clara asintió lentamente y señaló la silla frente a ella. Martín se sentó y colocó el celular sobre la mesa, como si fuera un objeto demasiado pesado para seguir cargándolo. «He estado pensando en lo que hablamos ayer», dijo, mirando a Clara directamente a los ojos. «Y creo que hay algo que necesitas saber». Clara se tensó, esperando lo peor. «Cuando encontré tu identificación, también encontré algo más», continuó Martín, con voz temblorosa. «Hay personas que han estado buscando a alguien con tu nombre anterior». No entendí mucho, pero parecía serio. El mundo de Clara pareció derrumbarse en ese momento. Había temido que su pasado la alcanzara, pero escuchar esas palabras lo hacía real. Intentó mantener la calma mientras hablaba. «Martín, ¿qué fue exactamente lo que encontraste?», preguntó, tratando de mantener su voz estable. El niño sacó su celular y abrió una carpeta de mensajes que había descargado. Mostró a Clara capturas de pantalla de lo que parecían ser foros y publicaciones en línea, con mensajes de personas preguntando por Laura Martínez. Algunos parecían antiguos, pero otros eran recientes. Clara leyó las palabras rápidamente, sintiendo que su cabeza daba vueltas. «No quise que te preocuparas, pero pensé que debías saberlo», dijo Martín, bajando la mirada. Clara respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Sabía que debía manejar la situación con cuidado. No podía culpar a Martín, que él no entendía completamente las implicaciones de lo que había encontrado. Pero también sabía que esto era más grande de lo que el niño podía comprender. «Gracias por decírmelo, Martín. Pero quiero que entiendas algo, lo que has descubierto es muy serio. Hay razones por las que dejé atrás ese nombre, razones que no puedo explicarte ahora, pero que tienen mucho peso». Hizo una pausa, tratando de medir sus palabras. «Necesito que me prometas algo. No sigas buscando. No compartas esto con nadie más. Por favor». Martín la miró con los ojos muy abiertos. Asintió lentamente. «Lo prometo, Clara.
No quería hacerte daño. Solo quería entender. Clara sonrió débilmente y le dio una palmada en la mano. Lo sé, Martín. Y aprecio que hayas venido a hablar conmigo. Pero ahora necesito tiempo para pensar en todo esto. Martín asintió de nuevo y se levantó de la mesa. Si necesitas algo, puedes decírmelo. Quiero ayudar. Clara lo observó mientras salía de la cafetería. Cuando finalmente quedó sola, dejó escapar un largo suspiro. La decisión que había evitado durante años estaba ahora frente a ella. Podía huir de nuevo, dejar atrás todo lo que había construido en este pueblo y empezar desde cero en otro lugar. Pero sabía que eso no resolvería nada. Su pasado la seguiría, sin importar a dónde fuera. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, Clara tomó una decisión. No podía seguir huyendo. Había construido una nueva vida aquí, y no estaba dispuesta a perderla. Si su pasado la estaba buscando, entonces tendría que enfrentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez era hora de escribir un nuevo capítulo, uno que no estuviera dictado por el miedo. El sonido de la campanilla al abrirse la puerta de la cafetería fue diferente esa mañana. Clara levantó la vista desde el mostrador y encontró a Martín entrando, esta vez con una expresión decidida pero al mismo tiempo cargada de culpa. Su presencia llenó el lugar de una tensión palpable, como si ambos supieran que ese día marcaría un antes y un después. Clara dejó de limpiar el mostrador y lo observó acercarse lentamente, con el celular en la mano. Notó que lo sujetaba con cuidado, como si estuviera cargando un secreto demasiado pesado para él. Cuando llegó al mostrador, ella le indicó que lo siguiera hasta una mesa en la esquina más apartada. El resto de los clientes no debía escuchar lo que estaban a punto de discutir. Ambos se sentaron frente a frente, y Martín fue el primero en romper el silencio. Clara, hay algo más que debo decirte. No puedo seguir ocultándolo. Clara sintió cómo su pecho se apretaba. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para lo que pudiera salir de la boca del niño. Respiró hondo y asintió, instándolo a continuar. Cuando te mostré los mensajes que encontré, no te dije todo. Después de eso, alguien me contactó, confesó Martín, bajando la mirada hacia el celular. Clara sintió como si el suelo bajo sus pies comenzara a desmoronarse. ¿Alguien lo había contactado? ¿Quién? ¿Por qué? Su voz salió temblorosa cuando habló. ¿Quién te contactó, Martín? ¿Qué te dijeron? Martín dudó por un momento antes de desbloquear su celular y mostrarle una serie de mensajes. Eran de un remitente desconocido, con un tono formal pero insistente. El remitente le pedía a Martín información sobre Laura Martínez y le ofrecía una recompensa a cambio. Clara leyó los mensajes con el corazón latiéndole con fuerza. Había nombres y detalles que solo alguien de su pasado podría conocer. No respondí a ninguno de los mensajes, dijo Martín rápidamente, como si sintiera la necesidad de justificar su silencio. Pero me siguieron enviando más, y cada vez eran más raros. Clara cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. Cuando volvió a abrirlos, miró a Martín directamente. Esto es muy grave, Martín. No solo para mí, sino también para ti. Esa persona, quien quiera que sea, podría estar vigilándonos ahora mismo. Martín tragó saliva, visiblemente asustado, pero también decidido. Por eso estoy aquí. Quiero ayudarte. No quiero que te pase nada malo. Clara se quedó en silencio por un momento. Había pasado años tratando de protegerse, asegurándose de que nadie pudiera rastrearla. Pero ahora, gracias a la curiosidad de un niño y la persistencia de alguien más, su refugio estaba comprometido. Sabía que debía actuar rápido. Primero, necesito saber cómo esa persona te contactó. ¿Fue a través de la aplicación que usaste para encontrar mi identificación? Preguntó, tratando de entender cómo había ocurrido todo. Martín asintió lentamente. Sí. Pero no fue intencional.
Solo estaba probando la aplicación, y parece que alguien más estaba rastreando los mismos datos. Creo que encontraron mi perfil y vieron que yo tenía información sobre ti. Clara asintió. Aunque la explicación era preocupante, también le daba una pista sobre cómo manejar la situación. ¿Sabes si todavía tienen acceso a tu perfil o a tu celular?, preguntó. Martín negó con la cabeza rápidamente. Después de los mensajes, borré la aplicación y cambié las configuraciones de seguridad de mi teléfono. Pero no estoy seguro de si eso fue suficiente. Clara dejó escapar un suspiro de frustración. Aunque Martín había intentado corregir su error, el daño ya estaba hecho. No podía culparlo completamente, que era solo un niño que había jugado con algo que no entendía. Pero ahora ambos estaban atrapados en una red de incertidumbre. Martín, necesito que me escuches con atención. Lo que hiciste fue peligroso, pero lo importante ahora es mantenernos a salvo. Si recibes algún mensaje más, no los abras ni respondas. Ven directamente a mí, ¿entendido? El niño asintió, con los ojos brillando de determinación. Lo prometo, Clara. Pero, ¿qué vas a hacer tú? Esa era la pregunta que Clara había estado evitando responder, incluso para sí misma. Sabía que no podía seguir ignorando el problema. La única manera de protegerse era enfrentarse a su pasado, incluso si eso significaba desenterrar recuerdos dolorosos. Voy a buscar ayuda, dijo finalmente, aunque no estaba segura de cómo lo haría. Martín pareció aliviado por su respuesta, pero Clara sabía que él no comprendía completamente las implicaciones de lo que estaba en juego. Gracias por confiar en mí, Clara. Haré lo que me pidas. Clara le sonrió débilmente. Esto no es solo cuestión de confianza, Martín. Es cuestión de supervivencia. Antes de que el niño pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió de golpe, y un hombre desconocido entró. Clara sintió que el estómago se le hundía. El hombre llevaba una chaqueta negra y un aire de autoridad que la hizo pensar inmediatamente en las personas de las que había estado huyendo. Sus ojos recorrieron la cafetería, deteniéndose un instante en Clara antes de continuar. Clara fingió estar ocupada, pero sus manos temblaban mientras limpiaba el mostrador. Martín notó su reacción y, por primera vez, pareció entender realmente el peligro en el que estaban. Bajó la mirada y guardó su celular en el bolsillo, tratando de pasar desapercibido. El hombre pidió un café y se sentó cerca de la puerta, como si estuviera esperando algo. Clara intentó mantenerse tranquila mientras preparaba su pedido, pero cada movimiento le costaba un esfuerzo titánico. Cuando finalmente le llevó el café, evitó hacer contacto visual. Gracias, dijo el hombre con una voz profunda, antes de mirar hacia ella y añadir, bonito lugar. Parece que es un pueblo tranquilo. Clara asintió con una sonrisa tensa. Sí, lo es. Mientras regresaba al mostrador, su mente trabajaba frenéticamente. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Su pasado la había alcanzado, y ahora solo quedaba decidir cómo enfrentarlo. Miró a Martín, quien le devolvió una mirada llena de incertidumbre pero también de apoyo. Por primera vez en años, Clara sintió que no estaba sola en esta batalla. Y eso, aunque pequeño, era un punto de partida. La madrugada trajo consigo una calma extraña. Clara estaba sentada en su pequeña sala, con una taza de té en las manos y la mente llena de pensamientos. Después del inesperado encuentro con el hombre en la cafetería, había pasado horas deliberando sobre qué hacer. Había llamado a una amiga de confianza de su vida pasada, una de las pocas personas que aún sabían dónde estaba. Acordaron reunirse en un lugar neutral esa misma tarde. El encuentro se llevó a cabo en un parque cercano al pueblo, donde los bancos estaban rodeados por árboles altos que ofrecían cierta privacidad. Clara llegó temprano, con la ansiedad reflejada en su rostro. Llevaba consigo una carpeta con documentos que había mantenido ocultos durante años, evidencia de su vida anterior que nunca había tenido el valor de destruir. Su amiga, Leticia, llegó poco después. Era una mujer robusta, de mirada cálida pero firme, que irradiaba confianza.
Clara se sintió aliviada al verla. No habían hablado en mucho tiempo, pero su presencia le recordó que no estaba completamente sola. «Clara, dime qué está pasando», dijo Leticia, sentándose a su lado. Clara suspiró y comenzó a explicar todo: Martín, los mensajes, el hombre en la cafetería. Mientras hablaba, Leticia la escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente pero sin interrumpir. Cuando Clara terminó, Leticia tomó un momento para procesar la información. «Esto es serio, Clara. Muy serio. Pero creo que hay una forma de manejarlo», dijo finalmente. Clara la miró, esperanzada. «¿Cómo?». Leticia le explicó que conocía a un abogado especializado en protección de testigos y casos relacionados con el pasado de personas que habían cambiado de identidad. Según ella, este abogado podría ayudar a Clara a establecer un plan legal para protegerse, siempre y cuando estuviera dispuesta a enfrentar ciertos aspectos de su pasado. «Tendrás que dar un paso al frente, Clara. No puedes seguir escondiéndote. Pero con la estrategia adecuada, puedes asegurarte de que nadie vuelva a amenazarte», dijo Leticia, poniendo una mano en el hombro de Clara. Aunque la idea la asustaba, Clara sabía que era la única opción viable. Había pasado años huyendo, pero ahora entendía que esa vida no era sostenible. Agradeció a Leticia por su apoyo y acordaron reunirse con el abogado al día siguiente. Esa noche, mientras preparaba su testimonio y revisaba los documentos en la carpeta, Clara pensó en Martín. El niño, con su curiosidad y su ingenuidad, había sido el catalizador de todo. Aunque su intromisión había desatado este caos, también le había dado a Clara la oportunidad de enfrentar su pasado y empezar de nuevo con una base sólida. A la mañana siguiente, Clara se dirigió al despacho del abogado con Leticia. El abogado, un hombre de mediana edad con una actitud profesional pero empática, escuchó la historia de Clara con atención. Después de revisar los documentos, le explicó que el primer paso sería presentar un informe a las autoridades locales para alertarla sobre cualquier amenaza potencial. «También podemos iniciar un proceso para que tu identidad actual quede completamente protegida legalmente», dijo el abogado. «Pero eso requerirá tu cooperación total. Necesitarás contarme todo, incluso los detalles más difíciles». Clara asintió, decidida. Por primera vez en años, sintió que estaba tomando el control de su vida. Al salir del despacho, Clara y Leticia caminaron juntas por las calles del pueblo. Clara respiraba más libremente, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Sin embargo, sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Esa tarde, regresó a la cafetería para hablar con Martín. Lo encontró sentado en su mesa habitual, con el celular frente a él. Cuando la vio entrar, el niño le dirigió una mirada de alivio mezclada con nerviosismo. Clara se sentó frente a él y lo miró con una sonrisa suave. «Martín, quiero agradecerte por lo que hiciste. Aunque las cosas se complicaron, me diste el empujón que necesitaba para enfrentar mi pasado». Martín pareció relajarse un poco, pero aún lucía preocupado. «¿Estás bien?», preguntó. Clara asintió. «Lo estaré. He tomado medidas para protegerme y asegurarme de que nadie más pueda usar esa información en mi contra. Y tú también estarás a salvo, Martín. Pero necesito que sigas cuidándote. Esto no es un juego». Martín bajó la mirada, asintiendo con seriedad. «Lo entiendo, Clara. Nunca debí meterme en esto». Clara le puso una mano en el hombro. «Todos cometemos errores, Martín. Lo importante es aprender de ellos. Y creo que tú ya lo has hecho». Martín levantó la mirada y esbozó una pequeña sonrisa. Por primera vez, parecía haber dejado atrás la culpa que lo había estado atormentando. En los días siguientes, Clara comenzó a sentir que estaba recuperando el control de su vida. Aunque el proceso legal estaba en marcha y aún quedaban desafíos por enfrentar, había una sensación de esperanza que no había sentido en años. La cafetería se convirtió en un lugar donde se sentía segura nuevamente, y su relación con Martín se fortaleció. Ahora, en lugar de ser un recordatorio de su pasado,
el niño era un símbolo de su nuevo comienzo. Una tarde, mientras cerraban la cafetería, Martín se acercó a Clara con algo en las manos. Era una libreta pequeña, con una portada simple. «Quiero que tengas esto», dijo, entregándosela. «Es un diario. Pensé que te gustaría escribir sobre todo lo que ha pasado. A veces ayuda». Clara tomó la libreta con una sonrisa genuina. La abrió y vio que en la primera página Martín había escrito una frase: «El pasado puede doler, pero enfrentar el presente siempre es una oportunidad para empezar de nuevo». Conmovida, Clara abrazó al niño. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro no era algo a temer, sino algo que podía moldear con sus propias manos. La historia de su vida no estaba escrita por completo, y ahora tenía la oportunidad de escribir los capítulos que siempre había deseado.